Y a esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos en 24 horas en Quito a Rafael Ollarte. Él es jurista, integrante de la comisión calificadora que seleccionará a los jueces que integrarán la Corte Constitucional. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, doña Liz, qué placer estar con usted y con toda la audiencia de Teleamazonas. Bueno, doctor, quedó conformada esta nómina de 27 postulados quienes van a pugnar de alguna manera para ocupar esas 9 vacantes e integrar la Corte Constitucional del país. Y siempre se dijo que se busca que quienes conformen esta nueva Corte sean personas moral y académicamente probadas. ¿Cumple para usted las expectativas la nómina tal y como está planteada? Bueno, la comisión esta semana y la siguiente lo que hará es, primero, comprobar que los candidatos propuestos por el presidente de la República, por la Asamblea Nacional y por la función de transparencia cumplan los requisitos y, en segundo lugar, que no estén inhabilitados. Es decir, en materia de cumplimiento de requisitos, que todos sean ecuatorianos, que estén en goce de sus derechos políticos, que hayan ejercido la profesión con probidad notoria durante 10 años, la docencia o la cátedra universitaria, y además que no pertenezcan a la directiva de partido político alguno y tener título de tercer nivel en Derecho. Y además que no incurran en ninguna de las inhabilitaciones señaladas tanto en el mandato como en la Ley Orgánica de Garantías. Ahora, hay nombres en esta lista que son conocidos públicamente y otros que no lo son tanto. Entre estos hay también juristas que se dedican a la cátedra, pero también surgen nombres que han estado vinculados con la administración de Patricio Pazmiño, que ocuparon cargos de conjueces, por ejemplo, y ahí surgen cuestionamientos. ¿No se antepone el hecho de que dentro de estos 27 candidatos haya personas con estos perfiles a la idea de tener una corte con personas totalmente nuevas, que disten totalmente de lo que fue la corte cesada hace más de 60 días? Por eso el sistema de designación ecuatoriano es, a diferencia de otras naciones, complejo. No depende solo de un órgano del poder público el establecimiento del juez constitucional. Usted tiene 9 candidatos por cada una de las funciones del Estado antes mencionadas y tiene una comisión de selección integrada por 6 integrantes que deben revisar precisamente el cumplimiento de requisitos, el no establecimiento de inhabilitaciones y luego naturalmente en la fase de impugnación se verá si alguno de los candidatos tiene tacha. Uno entiende que cuando el presidente de la República, la legislatura y la función de transparencia propone a alguien para un cargo de esta naturaleza, lo hace entendiendo de que será un juez competente, independiente e imparcial y que no tendrá ninguna tacha, pero para eso es el sistema, precisamente para evitar que haya algún sobrepasamiento. Bueno, y es que mañana o pasado los cuestionamientos no irán quizás a quienes propusieron los nombres, sino a quienes terminaron eligiéndolos, y esa responsabilidad recaerá en la comisión calificadora. Por eso se lo preguntaba, doctor. Tiene usted toda la razón. Los 6 miembros de la comisión calificadora conocemos cuál es nuestra responsabilidad. Los 6 miembros de la comisión calificadora conocemos cuál es el sistema de designación y naturalmente no le echaremos la culpa a nadie más, sino que nosotros asumiremos nuestra responsabilidad como corresponde. Nosotros no estamos buscando aquí absolutamente ninguna fórmula para desviar la atención. Lo que le digo es que nosotros vamos a cumplir nuestro trabajo. Primero estamos con la fase de comprobación de requisitos y no incursión en ninguna inhabilidad. Luego vendrá la fase de méritos, vamos a evaluar los méritos y haremos la comparecencia pública con los casos correspondientes, las preguntas que correspondan, y luego vendrá la fase de impugnación ciudadana. Es decir, estamos recién comenzando el sistema de designación. Ahora, llama la atención, doctor, que hay 2 nombres que han sido propuestos por 2 funciones, Enrique Herrería e Ida Molina. Si bien es cierto, usted lo acaba de decir, la comisión calificadora tendrá que analizar los requisitos, inhabilidades y méritos, ¿podría hacer suponer que estas 2 personas, al estar mocionadas por 2 funciones, tendrían ya un puesto seguro dentro de la Corte Constitucional? El hecho de ser propuesto por una u otra función del Estado, o que como en este caso, como bien usted señala, existe una repetición, no le da a nadie ninguna ventaja y tampoco ninguna desventaja. Es decir, no vamos a tachar a nadie porque aparezca en 2 listas, pero tampoco eso le privilegia en lo absoluto. Ahora, ya en materia de trabajo de la comisión calificadora, a diferencia de otras comisiones, esta vez sí cobra mucho protagonismo en la comisión, porque de ustedes dependerá la conformación de esta corte que el país espera. ¿Cómo van a cumplir ya ahora este calendario? Una vez que ya fue conformada la nómina, ¿qué se viene de aquí en adelante, doctor?
A ver, cobra tal vez trascendencia porque los anteriores fueron un desastre, pero para nosotros eso no es medida de ninguna cuestión. Nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo, bien o bien, esa es nuestra única alternativa. Como le digo, nosotros tenemos 10 días a partir de la entrega de los listados para comprobar requisitos y comprobar que los candidatos no incurran en ninguna de las inhabilitaciones señaladas en el mandato de conformación de la Corte y en la Ley Orgánica de Garantías. Luego tenemos 15 días para realizar toda la fase de méritos y la comparecencia pública. Cuando ya tengamos los resultados de la fase de oposición y méritos, vendrá la fase de impugnación ciudadana. Finalmente entregaremos los resultados, el Consejo de Participación los revisará y nos devolverá si es que tiene alguna observación y nosotros confirmaremos cuáles son los 9 titulares de la Corte Constitucional, los 9 personas que irán al listado de elegibles y los 9 restantes. Haciendo un cálculo rápido, podría ser que a finales de este año ya tengamos la nueva Corte constituida. Eso es muy optimista, esperemos que así sea, pero eso es muy optimista. En el mejor de los casos así será, en el peor de los casos será en la primera quincena de febrero, porque hay que cumplir unos plazos. Si los plazos los podemos cumplir con antelación, pues bien, pero tampoco vamos a forzar las cosas. Ahora, ¿no queda igual ese sinsabor, doctor, de que cuando se implementó el proceso de selección de los jueces que tiene que aplicar la comisión calificadora, se discutió mucho los porcentajes de esa calificación y el hecho de que mucho se basara en esta parte de ejercicio dentro de la academia, de la cátedra, y vemos, si vemos en la lista se ve reflejado eso. Gran parte de los propuestos hoy por hoy lo que se dedican es a eso, a la cátedra, y no quizás, y el hecho de tener acumulados diplomas y cursos realizados más allá de esa experiencia que puedan tener. ¿Sigue jugando papel en contra, aunque ya sobre eso no haya marcha atrás? Bueno, yo le debo hacer presente que ya como comisionados nosotros no comentamos las normas, sino que simplemente las aplicamos. Esas son las normas que tenemos y eso es lo que vamos a aplicar. Como usted verá, nosotros no vamos a hacer una designación a nuestro gusto y color, nosotros vamos a aplicar la normatividad, vamos a dar la valoración que en el mandato de conformación de la Corte se ha dado a los títulos de posgrados, a la experiencia profesional, a la formación y a la producción académica, y luego también, que es una fase muy importante, el de la comparecencia pública, es que es prácticamente la mitad de la calificación. Esa comparecencia pública corresponde al planteamiento de un caso y que ellos lo puedan resolver frente a ustedes. Sí, efectivamente, es decir, una cosa es que usted tenga PhD y otra cosa es que demuestre que ese PhD realmente sirve, porque para eso es esto. Es decir, usted requiere jueces, esto no es un concurso para una cátedra universitaria, esto es un concurso para ser juez. Por lo tanto, a usted se le va a entregar un caso, de esos casos que comúnmente ocurren. No va a ser un caso repetido, es un caso que reunirá las características de lo que se le puede presentar a usted cuando eventualmente sea miembro de la Corte Constitucional. Usted tendrá media hora para revisarlo, 20 minutos para realizar su exposición y luego los comisionados haremos las preguntas que sean del caso. Ahora, dicho por usted, esta comisión sobresale porque las anteriores usted las calificó como un desastre y evidentemente es un proceso donde los ojos del país están puestos en lo que vaya a suceder. Hay una fase de impugnación ciudadana, pero más allá de eso, ¿este proceso va a contar con ese acompañamiento de una especie de veeduría ciudadana? Bueno, el mandato de designación de la Corte establece que el Consejo va a realizar, va a integrar una veeduría. Eso nosotros no lo hacemos. Nosotros, nuestro único encargo es evaluar a los candidatos a jueces y realizar la nominación final. Esa es nuestra labor, no otra. El Consejo de Participación tiene sus funciones, nosotros tenemos las nuestras. Y ciertamente lo que usted dice es cierto. En las anteriores comisiones, cuando hacían estas famosas comparecencias públicas, se preguntaba cualquier cosa, el candidato respondía lo que se le ocurría, el comisionado no sabía lo que le estaba contestando. Eso no va a acontecer. Ahora, doctor, desde su punto de vista, ¿qué le espera a la nueva Corte una vez que ya esté constituida, considerando que la anterior entró en vacancia por 60 días, pero ya van más de 70, y analizando los plazos, ustedes siguen siendo optimistas, llegaríamos a finales de diciembre, sino el próximo año, con todos estos días de trabajo represado de alguna u otra manera? ¿Qué cree, cómo ve usted que va a tener ese trabajo ya una vez posicionados los 9 magistrados? El represamiento no se da por este par de meses, el represamiento ha venido desde que se inauguró la primera Corte Constitucional y la Corte en transición. Es impresentable que hayan 4.000 causas en manos de despachos de los jueces y otras 10.000 sin auto de admisión. Entonces, naturalmente,
tal como los comisionados conocemos nuestra responsabilidad, entendemos que todos los candidatos conocen su responsabilidad y qué se le vendrá en el caso de ser nominado. Es decir, tendrá que comenzar a despachar las causas. Hay gente que tiene pendientes sus peticiones de justicia desde el año 2008, 2009, incluso hay gente que tiene procesos previos con la Constitución del año 98 que quedaron pendientes. Eso, naturalmente, entendemos nosotros que todos los candidatos lo conocen y que saben lo que tienen que hacer, porque aquí hay que recuperar el Estado de Derecho y la justicia. Hay que tener jueces competentes que conozcan lo que van a hacer, independientes, que no reciban instrucciones y que sean imparciales, que vean los hechos del caso y resuelvan las causas aplicando el principio de igualdad en orden cronológico, salvo los casos en los cuales usted puede romper ese orden cronológico y con sentencias que realmente sean motivadas, no 40 páginas de cualquier cosa que no dicen absolutamente nada. Pero más allá, obviamente, de querer una justicia transparente donde no haya injerencias, ¿no se debería buscar un mecanismo de soporte para estos nuevos magistrados? Porque usted sabe que ahí nadie va en primera instancia a decir, no, es que no es la responsabilidad de ellos no despachar todo lo que está represado, sino que era la culpa de los anteriores. Sino que la expectativa va a ser grande y uno va a querer, una vez que esté la Corte, tener agilidad en esos procesos. Pero eso va a superar, la demanda supera la capacidad. Tal como los comisionados no vamos a ser responsables a nadie, sino a nosotros sobre el resultado y seremos sometidos al escarnio público si lo hacemos mal. Entiendo yo que los miembros de la Corte harán lo mismo, es decir, no estarán echándole la culpa a los anteriores. Eso ya está hecho. Hay que arreglar las cosas. Pues, o sea, cuando usted trae a alguien a repararle algo, no le va a echar la culpa a quien lo ha dañado. Tiene que arreglar. Para eso se están nombrando nuevos jueces. Y naturalmente en la Corte Constitucional, según la Ley de Garantías, existe una serie de órganos de apoyo como la Secretaría Técnica Jurisdiccional que tiene que funcionar. No tiene que ser la congeladora de los proyectos de sentencia como ocurrió en los 10 años pasados. Entonces aquí tienen que funcionar las cosas, pero para eso se requieren buenos magistrados y para eso estamos nosotros, para nombrarlos. Bueno, y eso es lo que espera un país después de casi 3 meses, que es a lo que llegaríamos en una corte, tener 9 magistrados que actúen de manera independiente, sin ninguna injerencia, con transparencia y con agilidad. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, doctor. Siempre un placer, doña Alice.